Sabemos que la calidad del sueño tiene una relación directa con nuestra sensación de bienestar, afecta nuestra salud integralmente, pero también nuestro ánimo. Hoy queremos hablar con un experto en la materia. Él es Javier Álvarez, experto en trastornos del sueño y autor de La ciencia del buen dormir, algo que en Sanamente solemos juntar, la ciencia y en este caso el bienestar. Javier, muchas gracias por estar con nosotros en Sanamente. Hola, un placer estar con vosotros. Gracias por la oportunidad. Quisiera partir preguntando lo lógico, ¿no? Que es, ¿de qué manera el mal dormir afecta nuestro ánimo y nuestra sensación de bienestar? Uy, afecta de una forma muy profunda, ¿no? Que todos lo hemos experimentado. El día que dormimos peor, estamos claramente más irritables, ¿no? De peor humor. Pero no solo eso, es que también podemos tender a tener ciertos trastornos psicológicos, más ansiedad, más depresión. Podemos estar claramente menos creativos, menos empáticos. Y es muy fácil que tengamos conductas impulsivas y que tendamos a consumir pues, más excitantes o incluso algunos tipos de tóxicos y de drogas. Eso por hablar más en la esfera emocional, psicológica, pero es que el dormir bien también es fundamental para nuestra salud física. Claro, hemos abordado mucho los impactos. También tenemos otro programa que se dedica mucho a la ciencia y cómo finalmente podemos afectar nuestra salud, el aumento de enfermedades crónicas, etcétera. Pero quisiéramos llevarte específicamente al lugar psicológico, anímico, porque también leía hace poco un estudio que señalaba que los adolescentes que duermen mal tienen más posibilidades de tener, por ejemplo, un brote de esquizofrenia. Entonces, ese tipo de cosas nos alertan respecto de lo central que es para reparar nuestro sistema y nuestro desarrollo, el dormir. Y por eso quisiera avanzar un poco sobre qué podemos hacer para dormir mejor y sobre todo en una era en la que estamos tan amenazados para dormir mal, porque tenemos un celular hasta última hora en la noche, porque estamos sometidos a muchas pantallas, porque tenemos luz artificial, etcétera. Cuéntanos un poco. Bueno, lo explicas muy bien y además has tocado una etapa de la vida, la adolescencia, que es fundamental, ¿no? Y que quizás sean los que, dentro de toda la afectación que hay en todas las edades del sueño, pues la adolescencia quizás sean los más afectados. Pensar que un adolescente debería dormir 9 horas y realmente de media raro es que lleguen a los 7 y eso repercute directamente, va directamente a su salud mental. Sabemos que cada vez hay más trastornos de salud mental en los adolescentes, en los jóvenes, ansiedad, depresión, suicidio, temas muy serios, ¿no? Y el dormir pocas horas aumenta de una forma muy, muy exponencial el riesgo de todas estas patologías. Muchísimo. ¿Por qué? Porque el sueño es fundamental para nuestro equilibrio emocional. Todo lo que nos sucede durante el día, que es a un ritmo muy acelerado, por desgracia, la mayoría de las veces tenemos que asentarlo mientras que estamos durmiendo. Sobre todo a nivel emocional, es en la fase de sueño REM, que es cuando soñamos. Sabemos que las ensoñaciones en realidad son muy terapéuticas, aunque algunas veces puedan ser un tanto angustiosas, nos permiten ir encajando lo que nos pasa en el día a día, nuestras emociones, con nuestro bagaje, nuestra experiencia, ¿no? Si no dormimos lo suficiente, si no tenemos sobre todo el suficiente sueño REM, ese equilibrio emocional va a brillar por su ausencia. Y fijaros que el sueño REM, sobre todo, aparece en la segunda mitad de la noche. Va apareciendo a lo largo de la noche en pequeños periodos, pero conforme más avanza la noche, la segunda mitad es cuando tenemos el mayor porcentaje de sueño REM. Por lo tanto, un adolescente que duerme 2 horas menos de lo que le toca, que es lo habitual, por desgracia, y curiosamente está muy normalizado en las sociedades, ¿no? Que un adolescente vaya corto de sueño, pues está teniendo muchísima pérdida de sueño, pero casi está perdiendo la mitad de su sueño REM. Por lo tanto, insistimos, ¿no? Ansiedad, depresión, bajo rendimiento escolar, impulsividad, problemas de bullying, de agresividad, problema de consumo de tóxicos. Es toda una espiral, ¿no? Donde además se genera un círculo vicioso, ¿no? Porque cuanto más tienen esos trastornos, más empeora el sueño. Y sabemos que todo el insomnio también en estas edades, en edades tempranas y en cualquier edad, es muchas veces el primer síntoma del desarrollo de un trastorno psicológico, de un trastorno psiquiátrico. Hay Sí. personas que empiezan a Javier, dormir mal. Sí. me encantaría entrar un poco en la solución de esta tarea en particular porque muchos de nosotros cuida a un adolescente. Entonces, Vale. ¿qué tipo de conductas podemos intencionar o serían recomendables
para que jóvenes que además son nativos digitales puedan tener un cierto hábito que proteja su sueño? Esto es muy curioso, ¿no? Nos hemos creído esto de los nativos digitales. Nativos digitales, si lo queremos establecer como si han crecido con un iPhone, con un celular, con una tablet en sus manos, podemos decir que no son nativos digitales, pero no existe el Homo digitalis, siguen siendo Homo sapiens. Y el Homo sapiens no necesita los aparatos digitales para su crecimiento. Lo que tenemos que hacer, una de las principales pautas que diría a todos los padres que nos estén escuchando es: los aparatos digitales son el mayor ladrón del sueño y el mayor riesgo de trastornos psicológicos y psiquiátricos para nuestros adolescentes. Y el dormir poco y el mayor consumo de aparatos digitales están tremendamente ligados. En los últimos 20 años, cuanto más horas se han ido teniendo cada vez más de aparatos digitales y de redes sociales y de pantallas en general, menos han sido las horas de sueño. Por lo tanto, es el primer ladrón. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar de normalizar que los niños hasta los 6 años no deberían tocar las pantallas, no deberían hasta los 6 años. Entre los 6 y los 12 años el consejo sería menos de 30 minutos al día. Y sabemos que entre los 6 y los 12 años están usando las de media 5 horas, pero es que los adolescentes entre 12 y 18 las están usando de medias 7 horas. Es decir, tenemos que dejar de normalizar ese abuso, consumo y dependencia absoluta de las pantallas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Porque cuando tú le dices a un adolescente o a unos padres que es una auténtica barbaridad, y no solo las 2 horas previas del sueño, que es lo que nos solemos decir, bueno, pues 2 horas antes del sueño no utilizan las pantallas. Eso por supuesto, pero hay que disminuir el número de horas durante el día, porque si no se genera una dependencia, una adicción, con una sobreexcitación por la dopamina que después la necesitan sus cerebros, se está alterando su circuito de recompensa. Estamos hablando de algo serio, estamos hablando de una adicción del nivel que podríamos hablar del alcohol, de la cocaína o de la heroína. Para desenganchar Totalmente. después, cuando realmente son adictos a estas pantallas, a estas redes, estamos teniendo de media una necesidad de 2 horas, de 2 años, perdón, ingresados en un hospital de día para poder desengancharlos. Evidentemente, no todos los adolescentes y los niños que usan pantallas son adictos, pero el abuso y el número de horas ya, sin necesidad de ser adictos, ya afecta directamente a su salud mental. ¿Por qué lo podemos sustituir? La lectura. La lectura es fundamental. La lectura en la infancia y en la adolescencia es un pilar básico del desarrollo neurocognitivo, del lenguaje, de la comunicación intrafamiliar y extrafamiliar, del aprendizaje en el colegio, de la creatividad, de tantas esferas fundamentales que se están perdiendo. Estamos hablando, y no vale la lectura, sí, lee los móviles o lee la Wikipedia, no es lo mismo. Lectura de novelas, lectura que le den una creatividad, que tengan que imaginar. Eso es fundamental. Pero las edades más tempranas que se haga lectura de cuentos, como solemos hacer, pero a partir de los 6, 7, 8 años que se suele perder, que se siga leyendo de forma colectiva en las familias, lectura en alto, lectura en las familias, después de cenar, que se coja un libro y se lea entre todos, y luego seguir fomentando la lectura en la adolescencia. Es Javier, fundamental también. déjame Sí. entrar un poco en otro tema, porque de alguna forma aquí tenemos una posibilidad de reemplazar el uso del celular, que es algo con lo que los padres luchamos permanentemente, por una práctica, por ejemplo, de la lectura. Pero también hay otras cosas que tienen que ver con la manera en que nuestra biología ha evolucionado. Nosotros nunca fuimos tan sedentarios en el proceso evolutivo de nuestra historia como somos hoy, y por lo mismo hay algo en cómo utilizamos nuestra energía, cuánto comemos y por lo tanto cuánta energía tenemos disponible para gastar, pero cuánto efectivamente gastamos y cómo suplimos eso. Entonces cuéntanos un poco sobre esa otra dimensión que también, me imagino, tiene directa relación con cómo dormimos. Sí, correcto, iba justo a esa parte ahora, ¿no? Lo que me iba a referir es que aparte del tema de la lectura, hay otros 2 hábitos fundamentales en nuestras rutinas que como especie, como Homo sapiens necesitamos y que hemos dejado. Uno es la actividad física. No somos una especie sedentaria, no hemos evolucionado una especie sedentaria. No sé si con las decenas o centenas de años acabaremos conectados a una máquina y alimentados por sonda nasogástrica. Es una distopía que espero que nunca se llegue, pero quién sabe, ¿no? Pero evidentemente no somos un animal sedentario. La falta de actividad física repercute directamente en nuestra salud mental, en nuestra salud física, fomenta la obesidad, el sobrepeso,
con todo lo que ello implica, ¿no? Y además también afecta directamente a nuestro sueño. Menos actividad física, vida más sedentaria es peor sueño y peor descanso. De nuevo, se vuelven a crear círculos viciosos. Y luego hay otro factor fundamental que también nos está faltando mucho, aparte de la actividad física, y es la exposición a la luz natural, estar al aire libre. De estar al aire, las personas necesitaríamos mínimo de estar al aire libre 2 horas al día. 2 horas, y no vale mi casa es muy luminosa o mi despacho, no, fuera, sin ventanas, sin filtros, 2 horas. Directo al Ojo, sol. directo al sol, ojo, en los días o los periodos del año que haya mucha exposición de rayos ultravioletas, hay que evitarlos por el riesgo dérmico, ¿no? Pero las primeras horas del día, que hay gran cantidad de luz roja e infrarroja, las últimas horas del día es fundamental en los adolescentes, en los niños. Sobre todo las primeras horas del día, mucha luz natural es una de las mejores vitaminas que les podemos dar, porque la luz natural por la mañana le dice a nuestro cerebro, ha empezado el día. Oye, y ahí la suplementación con vitamina D, que es una de las vitaminas que obtenemos de la exposición a la luz, ¿tiene alguna influencia en nuestra capacidad de dormir mejor? Porque también hay una cuestión como cultural que es muy difícil vencer, que es que efectivamente hacemos mucho en nuestra vida puertas adentro, sobre todo en ciertas zonas y en ciertas culturas o en ciertos entornos donde no hay posibilidades de estar muy afuera, ya sea porque no hay áreas verdes, porque son zonas muy pobres que no tienen lugares de esparcimiento para las personas, y terminamos quedando muy encerrados. Entonces tenemos a nivel global un enorme déficit de vitamina D. ¿Eso tiene una relación con el sueño? El déficit de vitamina D con el sueño directamente no es tan importante, pero es muy importante para la salud en general, para nuestro sistema inmunitario, con todo lo que implica a nivel de infecciones, de inflamación, de cambios malignos, para nuestra vista, para nuestro estado de ánimo. Tiene mucha importancia y la gran mayoría de la población tiene un déficit de vitamina D. A mí me cuesta entender que acabemos también resignándonos a que la gente no puede estar al exterior. Yo creo que, bueno, sí, evidentemente habrá ambientes y circunstancias más propicias y otras menos, ¿no? Quien viva más en la naturaleza, pero bueno, al final tenemos que buscar en nuestro día a día o tenemos que hacer nuestros paisajes más humanos en el sentido que nos permitan poder estar al aire libre, porque es que es que si no, las consecuencias van a estar ahí. Es que no somos un animal de interiores, es que nunca nuestra especie estuvo más en interiores de lo que lo estamos en la actualidad. Y vivir en interiores tiene tremendas repercusiones para nuestra salud física y mental. Por lo tanto, tenemos que concienciarnos. Es cierto que pues, si no hay remedio y en las situaciones en que no sea posible, se puede utilizar la luminoterapia, que es utilizar lámparas de luz o gafas incluso de luminoterapia que imitan la luz del sol y nos van a dar un poco eso que nos está faltando. Eso se hace, por ejemplo, mucho en los países del norte de Europa que tienen los inviernos tan largos sin días de sol. Entonces, ahí sí que podemos utilizar la luminoterapia, pero mi propósito intentaría estimular a la población a que intenten todo lo posible darse cuenta que está al exterior, está a la naturaleza, tener una vida activa cada día. No vale aquello de lunes a viernes estoy sentado en una silla, pegado en una silla y el fin de semana me muevo mucho. Nuestros ritmos son circadianos de 24 horas. Nuestro cerebro, nuestra biología no diferencia un martes de un sábado. Javier, ¿nos puedes dar, nos queda un minuto, un par de tips concretos adicionales que puedan servir, no sé, acostarse a la misma hora? ¿Qué otras herramientas se podrían adquirir para poder tener un mejor sueño? Y hemos dicho, no normalizar el estrés, bajar el consumo de pantallas, actividad física, luz natural, no tomar estimulantes, hay normalmente mucho abuso de café, un café por la mañana, no mucho más, evitar el alcohol por la noche, se suele normalizar mucho tomar alcohol para dormir mejor y el alcohol hace dormir peor. Escucharnos, tener un equilibrio emocional es fundamental. Nuestra noche fabrica nuestro día, pero nuestro día también fabrica nuestra noche. Equilibrio emocional, tener momentos de pausa, técnicas de mindfulness, de meditación, técnicas de relajación, escuchar nuestras emociones, saber qué necesitamos. Eso nos va a llevar en buenas condiciones a la noche y es mucho más fácil que podamos dormir. Y luego también saber que existen otras patologías del sueño diferentes al insomnio, el ronquido, la apnea del sueño, las piernas inquietas, los trastornos del ritmo circadiano que pueden estar afectando a nuestro sueño y saber los síntomas fundamentales para sospecharlos y entonces buscarlos. En el libro que publiqué hace muy poquito, este mismo año, La ciencia del buen dormir, tienen mucho más detalles sobre todo esto y lo pueden encontrar y allí ya verás que seguro que van a encontrar soluciones para muchos de esos trastornos.
Javier, muchas gracias. Me encanta la alianza que haces también entre cuidar la salud mental, también es cuidar el dormir, ¿no? Es un círculo que puede convertirse en un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, cuidarse de día también puede redundar en que uno termine durmiendo mejor al final en la noche. Muchas gracias por esta conversación en Sanamente. Gracias a vosotros. No hay salud mental si no hay buen sueño y de verdad un placer y que tengáis mucha suerte y gracias por la atención.